¿Cuáles eran las leyes judías para las viudas? ¿Por qué llamaban a Jesús profeta? ¿Qué significa temer a Dios? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con una viuda en el libro de Lucas, capítulo 7. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Episodio 7, bueno, aquí vamos. El número 7 dicen que es el número bíblico, uno de los números bíblicos. No sé si tiene algo especial este episodio, pero bueno, bienvenidos. Yo me llamo Elliot Reina, aquí estoy con el doctor Nicolás Venditti y hoy vamos a ver otro encuentro, esta vez con Jesús y una mujer que es una viuda. Y bueno, Doc, ¿por qué no nos explicas un poquito más? Pues otra vez vamos a mirar el contexto bíblico, pero primero vamos a ver la narración, ¿verdad? O el relato de lo que es esta historia que tenemos aquí, ¿verdad? Es una viuda y él va a leer el texto bíblico porque en realidad es un texto bíblico bastante corto, pero lleno y de mucho, y tiene mucho sabor, de verdad que sí. Eli, ¿por qué no nos lee el texto bíblico de hoy? Va que va, sí, porque unos son más largos, pero este sí está cortito. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Es Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, por si lo quieren leer con nosotros o después si andan haciendo otras cosas. Aquí viene, versículo 11 dice: Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y toda la región circunvecina. Entonces, wow, ahí está el relato, increíble. Uy, Literalmente un encuentro muy intenso. Sí. A mí me encantaría, claro, en esa época no tenían videos ni cámaras, pero imagínate si alguien hubiese tenido su iPad o hubiese tenido su móvil, teléfono móvil y filmó todo esto, ¿verdad? Sí, no, hombre, sería viral. Exactamente. Pero vamos a mirar un poquito el texto bíblico, ¿verdad? Primeramente, creo que es importante entender el significado de lo que era en el tiempo de Jesús ser una viuda. Era la ley, cuando digo la ley estoy hablando del Antiguo Testamento, tenía unas provisiones muy importantes en cuanto a la viuda, porque no nos olvidemos que era una sociedad, sobre todo estamos hablando de 2000, 3000, 4000 años atrás, donde la mujer en realidad no tenía derechos, como hoy en día en muchas partes del mundo. Y también la mujer, cuando se quedaba viuda, estaba a la merced en realidad de su familia. Y notemos varias cosas aquí, ¿verdad? Primeramente, como Lucas es muy detallista, y si no leemos detenidamente el texto bíblico, perdemos el detalle que nos quiere dejar saber que este era el hijo único de la viuda. En otras palabras, de acuerdo a la ley, la familia había de cuidar a la viuda, sostenerla, y al mismo tiempo, al ser el hijo mayor, podemos decir que los hijos mayores eran los que reemplazaban en cierto sentido como el padre que hubiese fallecido. Pero aquí no solamente si ella hubiese tenido, vamos a decir, 3 o 4 hijos, pero nos dice claramente que es el único hijo. Pues la mujer, como se dice por ahí,
¿verdad? Estaba en la calle, no tenía nadie a quien que podía ayudarle en ese sentido en el sistema tradicional de lo que era la familia. Entonces era una mujer que se miraba desesperada. Me imagino, claro, Lucas no nos da todos los detalles, pero me imagino ella tenía que pensar, ¿ahora qué hago yo? Claro, porque el hijo era el responsable. Y como hay varias historias en el Antiguo Testamento donde dice que si moría el esposo tenían que casarse con el hermano, o había como la historia de Ruth, o uno de los hijos de Jacob, no me acuerdo, era Rubén, Sí. o que tuvo que tomar la viuda. Entonces, y también me hace pensar aún en el Nuevo Testamento, que Santiago 1 que dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, algo así dice, es cuidar y visitar a los huérfanos y a las viudas, porque eran personas, bueno, aún hoy en día, pero aún más yo creo en ese tiempo, como dices tú, personas que están... Muy vulnerable. Sí, Eran vulnerables totalmente. Estaban a la merced de la sociedad y la familia. Imagínate. Imagínate que la familia hubiese dado la espalda a una viuda. Entonces la mujer se veía literalmente en la calle. sí, definitivamente. Y aquí, bueno, eso es lo que yo creo que trajo a Jesús a tener compasión, ¿no? De que él vio aquí Sí, una necesidad, aparte del dolor, que ni siquiera hay una palabra para cuando pierdes a un hijo. O sea, viudo, viuda, si pierdes a un esposo o esposa, ¿no? Hay huérfanos si pierdes a tus padres, pero no hay palabra para perder tu hijo porque dicen que es un dolor que es tan fuerte. Y aquí, aparte del dolor, ahora está aquí una mujer que en una gran necesidad, que no va a tener dinero, no va a tener quien la cuide, y la compasión de Jesús que me encanta porque es el motivo por lo cual hace este milagro, no solamente para demostrar su poder, aunque sí revela quién es, pero también que Dios es amor, ¿no? Y parte de su atributo, no solamente una característica, sino quién es, define por qué hace las cosas. Y me hace pensar en pasajes como 1 Corintios 13, ¿no? Cuando está el capítulo 12 y el 14, que son los dones, está hablando de lenguas y profetizar y todas esas cosas, pero justo en medio habla del amor, que siempre lo usamos para las bodas, ¿no? Pero dice que tiene que ser el motivo del amor, si no, no sirve de nada que tengas cualquier don, cualquier habilidad, solamente eres un símbolo que resuena. Y aquí Jesús personifica esto perfectamente, siendo amor y compasión por esta mujer. Eso, no sé, me encanta. cuando nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de la mesa de Jesús en el programa, en el podcast, es importante que miremos también que varias personas han tenido encuentro y la reacción de todo el mundo no es exactamente la misma. Por ejemplo, aquí vemos que la mujer la viuda tiene un encuentro con Jesús, pero también el grupo de las personas que estaban alrededor, que eran parte del funeral y todo lo demás, ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y aún este joven que falleció y estaba muerto tuvo un encuentro con Jesús. Y notemos la importancia, ¿verdad?, de las reacciones de las personas. Claro, la madre tenía que estar súper agradecida, pero el joven otra vez, imagínate, falleció muerto, se levanta, es tocado y Jesús le dice a él aquí, ahora vete con tu madre, está con tu madre, cumple, aunque no dice en estas palabras, pero se puede dar a entender, cumple con tu deber ahora como hijo único de tu madre y cuídala. Y otra vez es importante notar la gente alrededor que no estaban esperando, porque imagínate que nosotros estamos en un funeral y de repente vamos al cementerio y todo lo demás y llega alguien, vamos a decir la persona que sea, en este caso es Jesucristo, pero Jesús llega, toca el féretro y es resucitado ese joven. Y claro, ellos inicialmente tenían temor o miedo, pero después de eso glorificaron a Dios, nos dice la Escritura, y reconocieron que Jesús era un profeta. Entonces, otra vez estamos hablando de encuentros con Jesús, pero al mismo tiempo
la reacción de personas hacia Jesús y también Jesús hacia ellos, ¿verdad? Y obviamente, Elías, dijiste o acertaste muy bien cuando dijiste, ¿verdad?, que las personas tuvieron un encuentro con Jesús. Y es importante el encuentro y el reconocimiento de ese encuentro, ¿verdad? Y por eso Sí, hacemos lo que hacemos. sí. Y bueno, esa palabra ahí que se me hace rara, féretro, ¿es cadáver? Sí, ¿es Sí, lo un que cadáver, significa? Ok. exactamente, ¿me entiende? Y ahora que dice eso, él también trae a la mente, Jesús sabemos que era un rabino, era un maestro, conocedor de la ley, y en medio de todo ese toca el féretro o el cadáver ahí, y eso por la ley lo hacía inmundo, pero estaba Mm, dispuesto a hacer eso por compasión y amor, tanto wow. para la viuda como también el joven, ¿verdad? El milagro. No es fascinante, de verdad. Mientras más hablamos, mientras más entramos en la palabra de Dios, es maravilloso ver, ¿verdad?, la profundidad de los detallitos, Sí, perdona, de los detallitos que Lucas y los otros autores nos muestran. sí, es cierto. Sí, eso era algo considerado inmundo. Me, me recuerda cuando también Jesús anda sanando cuando era el día de descanso, el sábado. Entonces Sí, ahí siempre, y lo critican en esa vez, pero otra vez por compasión él andaba sanando y aquí él toca un cuerpo, pero y pierden el punto, ¿no? Cuando Jesús les dice, no, es que no sabes que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, y o sea, lo han hecho algo que no es, pero aquí el mismo que creó la ley, podría decirlo así, para cuidar a su pueblo, pero ahora hace cosas que la gente dice, pero ¿cómo estás rompiendo la ley? Pero es otra vez por amor a su pueblo y por amor a la gente que um, se arriesga a um, sí. No, y así mismo, y es algo que debemos notar. También es como, claro, no es que Jesús iba buscando eh, no cumplir la ley, vamos a ponerlo así, sino que habían algo y cosas que eran más importantes que la ley por sí mismo, y era la compasión, el amor, ¿verdad? Aquí tenemos una viuda, una mujer desesperada. Yo me imagino tenía que estar desesperada porque pensando no solamente en el dolor que al perder su hijo, pero las implicaciones de todo eso. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Verdad? Y sin embargo Jesús tuvo compasión. Y la palabra ahí traducida para compasión también aparece luego en Lucas, en el capítulo número 9, en los últimos versos, si me recuerdo bien. Aparece ahí cuando Jesús mira al pueblo y ve que ellos son, ¿verdad? Cuando mira al pueblo, que ellos son como ¿cómo te puedo decir? Como mm, ovejas que no tenían pastor. En otra vez, ahí notamos que Jesús tuvo compasión por la gente, que Él tuvo compasión por las personas. Y Jesús continúa teniendo compasión. Por eso también murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sabemos que resucitó, pero lo hizo por amor, lo hizo por compasión, porque nosotros como seres humanos no podíamos salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso fue que Jesús vino, por compasión y amor. Y lo vemos a través de toda la vida de Jesucristo, ¿verdad? Hay veces que pensamos que el Señor tiene un palo, un garrote dispuesto a golpearte si miras a la derecha o a la izquierda, o no te ama, ¿verdad? Está un poco refufuñando con uno, ¿verdad? Como si fuese algo así. Pero sin embargo es todo lo opuesto. Sí, Dios es justo, reconocemos la justicia de Dios, pero también reconocemos el amor de Dios, la compasión, y lo vemos claramente en la vida de Jesucristo. man. Sí, y otra cosa que me recuerda esto es Elías. Elías como Jesús siendo el antitipo de esto. Elías resucita a un hijo que había muerto igual por un amor de También, la madre, pero la diferencia aquí es que Elías viene y no me acuerdo cuántas veces se acuesta sobre el niño y empieza a orar y a clamar a Dios de que lo levante
de los muertos y resucita al niño, ¿no? Pero la diferencia de aquí es que Elías tuvo que orar y andar haciendo, no me acuerdo cuántas veces igual se acostó, si era 7 el número bíblico o 3 otro número bíblico, pero aquí Jesús nada más lo declara y le dice, ¿cómo dice? Dice, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Sí. eso demuestra, bueno, que Jesús, como un antitipo de Jesús, pero también que Jesús es el cumplimiento, el único que tiene autoridad sobre muerte, dominio sobre la vida, que ya lo vemos completo y una imagen completa cuando resucita el mismo de la muerte, ¿no? Pero aquí yo creo que la gente por eso después dice que tuvo miedo, dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y yo creo que es un temor no tanto como un temor malo de que Jesús me va a lastimar, sino porque eso no los iba a lastimar, estaba resucitando a alguien, ¿no? Pero es un temor de, yo creo que no podían entender, iba más allá de su comprensión lo que había sucedido. Delante de sus propios ojos habían visto algo imposible suceder. Sí. Y es como, no sé, como cuando ves una ola gigante, estás en el mar, y aunque estés lejos y sabes que la ola ni te va a tocar, tu corazón empieza a palpitar más rápido, o estás enfrente de, no sé, una montaña enorme, un edificio alto, y hay un poquito de temor, te sientes tan pequeño enfrente de algo tan inmenso y tan enorme, tan poderoso, lo que sea. Y yo creo que fue un poquito de ese temor, ese asombro de lo que Dios había hecho por medio de Jesús, o bueno, últimamente que Jesús hizo porque Él es Dios, de que los llevó a glorificar a Dios, ¿no? Yo creo que sería natural tener miedo cuando ves a alguien que estaba muerto resucitar. Yo estaría pensando que son zombies o yo qué sé, y estaría gritando y corriendo. Pero también el asombro y reconocieron, como dices tú, este encuentro que tuvo con la vida que fue transformada fue la viuda. Pero también la vida que fue transformada fue el joven, obviamente. Y las vidas que fueron transformadas de la multitud que reconocieron, este hombre es un profeta, tiene que ser alguien que está hablando de parte de Dios, alguien que Dios ha enviado a nosotros, porque si no, ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Es curioso porque mencionaste antes, Elliot, una cosa, ¿verdad? Que la reacción de lo que es la multitud. Pero también no nos olvidemos, y también mencionaste tú un poquito, que habían los religiosos que criticaron a Jesús, ¿verdad? En el día de Shabbat, cuando él sanó me parece que era un paralítico, y entonces le criticaron por hacer eso en el sábado, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, aquí notamos que las personas, la multitud, que ellos le acertaron. Ellos supieron entender y acertaron en su interpretación de lo que Jesús, sí tuvieron miedo, pero lo que Jesús había hecho, y por eso inmediatamente dicen, mira, es un profeta. ¿Por qué? Porque solamente un profeta, que claro, un profeta habla por Dios, viene de parte de Dios, puede hacer algo así. Y ellos acertaron muy bien e interpretaron muy bien lo que Jesús había hecho. Claro está que aquí no tenemos ninguna mención de los líderes religiosos, pero sabemos por otras escrituras que si los líderes religiosos estaban ahí, más que uno diría, ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Cómo puede tocar él un féretro, verdad? Ser inmundo y entonces hacer un milagro. ¿Cómo? Eso no puede ser de Dios. Siempre hay críticas, pero Jesús va mucho más allá de todo, como bien dijiste. De verdad que sí. Y demuestra que tiene autoridad sobre la muerte, tiene que ser quien dice que es. Lo que él dice, lo que está enseñando, esa interpretación del Antiguo Testamento que a lo mejor unos estaban quizá luchando con eso, estaban curiosos al menos, o no estaban seguros si esto era la manera correcta de ver las cosas, de que él era el Mesías. Yo creo que eso ayudó a que pudieran aceptar la realidad de que Jesús es quien dice que él era el Mesías, el que llegó a traer el cumplimiento a su pueblo, ¿no? Que estaban esperando, y aún una probadita de lo que vendría después con la resurrección de todos, de la creación y de cualquiera que ha puesto su fe en él. Aquí él demuestra que él tiene esa autoridad y poder, y bueno, se me hace increíble eso. No, es más que increíble. En realidad vemos la fidelidad de Dios en todo eso.
Sí. nos muestra la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que lo que Él ha dicho, Él va a cumplir. Él lo cumplió Jesús mismo, ¿verdad? Dijo que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Eso lo sabemos obviamente, que se cumplió, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, como nos dice la Biblia, pero no se queda ahí, sino también, ¿verdad? Jesús continúa siendo no solamente el Mesías, pero también el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios sigue usando a Jesús hoy en día, ¿verdad? No solamente como el Mesías, pero también como el sumo sacerdote, el cual está intercediendo para los creyentes, ¿verdad? Las personas como tú y yo que hemos creído en lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Pero esa oportunidad se da hoy en día al que quiere tomar y seguir a Jesucristo. Y es algo impresionante. Y por eso queremos otra vez recordarles a nuestros amigos y compañeros que están escuchando, por eso hacemos la Mesa de Jesús. No estamos hablando de un libro que se escribió hace 2000 años atrás o un hombre, ¿verdad? Jesucristo, que vivió hace 2000 años, sino un hombre que vivió hace 2000 años atrás, que murió, resucitó y hoy día está vivo. Y el que dijo, el que cree en mí tiene la vida eterna. La vida eterna comienza hoy en día. Y otra vez, aquí Jesucristo muestra su poder sobre la muerte, sobre la vida y cómo puede ofrecer, ¿verdad?, esa vida a los que creen en Él. De verdad que sí. Yo me maravillo, de verdad, y me emociono mucho. Sí, amén. Pues sí, para resumir entonces, yo creo que vemos tres cosas aquí que Jesús demuestra. Jesús demuestra su compasión por la mujer y por la situación, y eso refleja su carácter, ¿no? De que Dios es amor, su atributo eterno. Demuestra su poder sobre la muerte, su autoridad, como vemos aquí, y cumplimiento de la promesa de que Él es su divinidad. Y después la provisión por la viuda, de que aún dentro de las cosas grandes que hizo Jesús y ha hecho, le importa al individuo. Él me recuerda cuando está en la cruz y él cuida aún de su propia madre, María, y le dice a Juan, el discípulo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, porque sabiendo que cuando él iba a morir, ¿quién iba a cuidar de su madre? Aún nuestro Salvador, que resolviendo toda la restauración de la creación y todo esto grande y cósmico, se cuida aún de su propia madre, y aquí vemos ese mismo corazón que cuida de la viuda. Él es el Dios que cuida del individuo, que quiere tener una relación personal y bueno, me encanta, lo amo. Nos quedamos cortos de palabras y ya Sí. Terminó nuestro tiempo, ¿verdad? Sí, así es, pero bueno, gracias Doc, yo siempre me encanta platicar contigo. Igualmente, Elliot. Aprendo mucho y como que despierta en mi corazón más anhelo por las cosas de Dios y conocerlo mejor. Y espero que esto haya sido de bendición para los demás. Gracias por unirse con nosotros y gracias por el apoyo que hemos recibido en empezar este podcast. La verdad, muchas gracias, lo apreciamos y significa mucho para nosotros. Y bueno, por favor no se olviden también dejar ahí una reseña, su opinión ahí en los podcasts, y dicen qué opinan o en los comentarios o compártanlo. Igual lo apreciaríamos mucho y cuídense, nos vemos a la próxima. Ándale pues, adiós. Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.